buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy trabajaremos el curso de física, las clases virtuales al cargo de su Miss Erika Francia. Muy bien, veamos cuál es el tema del capítulo 8. En el capítulo 8 veremos la propagación del calor. La propagación del calor. Cuando hablamos de la propagación del calor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver por aquí. La propagación del calor, dice, el calor va a asociar a la energía interna del cuerpo, se asocia con la energía interna del cuerpo. ¿Qué más? El calor fluye desde una región con alta temperatura a otra de más baja. Obviamente estamos hablando de la temperatura. Cuando hablamos de calor, entonces es la manifestación de la energía. La manifestación de energía en forma de calor, ¿no? Cuando hace un día muy caluroso, decimos muchas veces que hacemos esta sensación, que estoy con mucho calor. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo está cayéndole las radiaciones del calor en forma de calor del sol transmitido hacia nuestro cuerpo y es por eso que nuestro cuerpo internamente aumenta de temperatura. Ahora, veremos la transferencia del calor se puede dar de tres formas. La primera, ahí tenemos una lamparita que está colocado una barra al otro extremo, ¿no? Lo están sujetando. Esto se llama por conducción. ¿Por qué? Porque el calor está transfiriéndose por medio de esta barra, se está transfiriendo, ¿ves acá? El fuego está en la punta, en un extremo de la barra y se va a transferir. Va a llegar el punto en que esté muy caliente y nos va a quemar, así que vamos a tener que soltar esa barra. Eso se llama conducción. La siguiente es por convección. ¿Qué significa convección? En que internamente, por ahí vemos una cocina, una ollita, internamente hay fluido, hay líquido que está en movimiento. Todos los átomos están en movimiento interno y ahí se da la convección. Entonces, la convección se da en fluidos. Y por último, tendremos a la radiación. La radiación, justo lo que te decía, que va a emitirnos a través del sol, ¿no? El sol calienta y está en nuestra casa, eso se llama radiación. Entonces, vamos a ver cada uno de estas transferencias de calor, cada una de sus formas, vamos a dar una explicación sobre el tema. Entonces, nuestro tema, hablamos de la propagación del calor en las diferentes formas. Empezamos entonces con la primera forma. Ahí tienes una señora que está cogiendo una cacerola muy caliente, que ha colocado en su manito una manta, ¿no? Porque se va a quemar, ¿no? Entonces, estamos hablando de la conducción, de un ambiente caliente, o sea, de un lugar caliente, de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Es la transferencia de calor de un cuerpo. Ahí está, de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Justamente lo que te decía de la barra, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta barrita? Se va a calentar. Es un ejemplo, dice. Se calienta esta varilla y vamos a notar que en este extremo empieza a calentarse y poco a poco, esa emanación de calor va a llegar al otro extremo y nos va a quemar, ¿no? Nos va a quemar. Entonces, ¿qué sucede internamente? Ahí está. ¿Qué sucede internamente? Dice aquí, donde hay más calor, pasa al lugar donde está más frío, ¿no? Se va a transferir este calor. Los átomos se van a mover, aquí, se van a mover muy aprisa, se van a chocar entre sí. Este movimiento tan brusco, tan acelerado, es la transmisión de energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía térmica se va a transmitir de un extremo a otro, ¿ya? De un extremo a otro. Aquí va a empezar a moverse todos los átomos muy rápido. Entonces, al moverse, va a llegar hasta el otro extremo. Entonces, es por eso que me quiere decir que del cuerpo más caliente a un cuerpo más frío.
Lo único que voy a transferir aquí es energía, no se transfiere materia, solo se transfiere energía. Veamos la siguiente. La siguiente forma se llama convección. Te preguntarás por qué he colocado un globo aerostático y hay unas flechitas ahí de color azul y de color rojo. Pues para que este globo aerostático funcione, ¿qué va a pasar? El aire frío se va a convertir en aire caliente y va a hacer que el globo suba. Eso se llama convección. Convección. La convección se va a especificar cuando un medio, se va a producir con un medio por medio de un fluido, ya sea líquido o ya sea gas, ¿ya? Entonces, se va a dar de una manera interna. ¿Esto qué me quiere decir? A ver, ahí tengo una cacerolita, ¿lo logras ver? En esta cacerolita está hirviendo un líquido, en este caso. Observas las flechitas, ¿cierto? Observas. ¿Qué sucede? Que se está transfiriendo energía mediante la materia. ¿Qué pasa aquí? El agua que estaba aquí depositada primero estaba frío. Al colocar esta cacerola en la cocina tiene calor, la hornilla está saliendo, tiene calor. Este calor se transfiere a la cacerola, se va a transferir. Una vez que ya está muy, muy caliente la cacerola, este calor se va a transferir al agua. Entonces el agua va a empezar, pues no, ahí está. De aquí abajo que se está empezando a calentar, surge ¿qué cosa? La ebullición. Entonces empieza internamente a moverse todo. Internamente se mueve. Ahí está. Dice, estas flechas nos indican las corrientes de convección, que es el fluido moviéndose, justo lo que te decía. Aquí abajo está bien caliente, mientras que arriba todavía sigue frío. Entonces, cuando empieza aquí a calentarse, van a moverse y todo esto se va a empezar a mover. Entonces, a esto se llaman corrientes de convección. Lo que te decía, que cuando hablábamos en conducción no hay transferencia de materia, solamente se transfiere energía. Aquí sí hay una transferencia. Aquí sí se transmite la energía por medio del transporte de materia. Acá se está transportando la misma materia. Internamente se está moviendo y está transportando este calor. Ahora, esto de aquí, ya te dije, se llama corrientes de convección. Cada vez que tú veas una ollita aquí, hirviendo internamente, son las corrientes de convección. Veamos ahora la tercera y última forma. La tercera y última forma nos habla de la radiación. La radiación es lo que normalmente nosotros conocemos. Uy, tengo mucho calor, ¿no? Ahí ves una señora que está transpirando producto del ardiente sol. Está transfiriéndose energía por medio de la radiación. Entonces, me dice, se produce por medio de ondas electromagnéticas. Se van a producir por ondas electromagnéticas que llegan ¿de quién? Llegan del sol. Los cuerpos, dice, van a emitir una energía que se propaga por el vacío. O sea, tú exactamente no lo ves, no lo vas a ver, pero en representación, mira, aquí está el sol y estas son las radiaciones. Llega a nosotros y nosotros estamos que, mucho calor, ¿cierto? Mucho calor. Entonces, a ello estamos hablando de una transferencia de calor por medio de radiación. También podemos observarle de esta manera. Bueno, aquí ya es como un experimento, ¿no? Si nosotros colocamos, cuando hay mucho sol, hay mucho calor, aumento de temperatura, colocamos una lupa y un papel, ¿qué va a pasar con esto? Se va a empezar a quemar. Entonces, mira cómo es este experimento producto de la radiación, emitido ¿por quién? Por el sol. Entonces, hemos visto tres formas de la transferencia o la propagación del calor. La primera será la conducción de un lugar caliente, un cuerpo caliente a un cuerpo frío.
¿ya? Se va solamente a transmitir de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Luego tenemos la convección. La convección se da en el fluido, internamente en un fluido, ya sea líquido o sea gaseoso. Y por último, la radiación es que simplemente se da a través de las ondas electromagnéticas, ¿no? Electromagnéticas. En este caso, la radiación del sol. ¿Dónde más podemos ver? Lo podemos ver de repente cuando, sin necesidad de tocarlo, por ejemplo, hablábamos de esa ollita, ¿no? Internamente hay convección, pero si yo sutilmente quiero poner mis manitos, acercarlas a esa ollita, voy a sentir el calor, ¿cierto? Ahí también hay radiación, porque está emanando calor, está emanando a todo el ambiente calor, es por eso que yo siento el calorcito. Entonces, esas son las tres formas que el día de hoy vamos a estudiar. Ingresamos entonces a nuestro texto en la página 242. Vamos a trabajar la página 242. En la número 1 me dice, la transmisión de calor entre zonas con diferentes temperaturas, ¿ya? Con diferentes temperaturas, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo específicamente a la energía calorífica. La energía calorífica es la forma del calor. Acuérdate que es la energía calorífica, es la energía que es proveniente del sol que se da en forma de calor, ¿ya? Número 2, la energía se transmite siempre del cuerpo caliente al frío. ¿Cuál de los tres que hemos visto es la convección, la conducción, la radiación? ¿Cuál de los tres era que me decía que era de un cuerpo caliente a un cuerpo frío? Y habíamos visto incluso una barrita en la cual en la puntita está colocado pues una llama que se está calentando. ¿Cuál será? Estamos hablando entonces ¿de cuál? De la propagación por conducción, por conducción. ¿Por qué? Porque el cuerpo caliente va a transmitir todo ese calor hasta llegar hasta el otro extremo, que estaba frío. Entonces se llama conducción. Número 3. Uy, ¿qué pasó? A ver, disculpen un momentito. Ahora sí, había colocado una tecla adicional ahí que no debía haber tocado. Disculpen ustedes. Número 3. En la número 3 me dice, dibuja un ejemplo de transmisión de calor por conducción. Justo te decía, ¿no? Esta barrita, a ver, ahí está, ¿no? La velita con la barrita y que va a llegar hasta el otro extremo. Ahí tengo un ejemplo. ¿Dónde más? Por ejemplo, cuando ahí ves la cucharita que está dentro de la taza de café. La cucharita vendría a ser como si fuese la barra. Esta cucharita se va a empezar a calentar. ¿Te ha sucedido alguna vez que has dejado una cuchara de metal y lo has dejado en la taza caliente? Sí, ¿no? ¿Te ha pasado? Entonces, ¿empezaste qué cosa? Empezaste a sentir el calor de la cucharita. Número siguiente, la número 4, dice, el calor del sol llega a nuestro planeta. Uy, me hace mucho calor a través de las ondas electromagnéticas. ¿De qué estamos hablando? De la transmisión o la propagación por radiación, Entonces, estamos viendo por conducción, por radiación. Nos falta todavía uno más, ¿no? Número 5 dice, es la manifestación de la energía en forma de calor. Es la manifestación de la energía en forma de calor. Ya te había dicho al inicio, estábamos hablando de ¿qué? De la energía calorífica. Cuando hablemos de energía calorífica, es la manifestación de la energía en forma de calor. No te vayas a olvidar eso, ¿ya? Además, esta energía es proveniente ¿de quién? Es proveniente del sol. En la número 6, la imagen muestra una forma de ¿qué tipo de propagación de calor? A ver, vamos a ver la imagen. Ahí está. Tienes la imagen muy parecida a un ejemplo que he hecho por aquí en la número 3, ¿no? Mira acá. Muy parecido, muy parecido. ¿De qué estábamos hablando? Entonces, del caliente a frío. ¿De qué estamos hablando? De la propagación o la transmisión del calor por conducción.
Número 7. En la número 7 dice, se caracteriza porque se produce por medio de fluido. Recuerda que la olla internamente está hirviendo. Está hirviendo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la convección. Transmisión del calor por convección. Por convección. Pasamos a la siguiente pregunta. La número 8 dice, la imagen muestra una forma de... ¿Cuál imagen? A ver, vamos a ver la imagen. Ahí está la cacerolita, está en el calor. Te das cuenta que ahí están las flechitas que te decía que eran las corrientes de convección, ¿no? Las corrientes de convección. Entonces estamos hablando de la transmisión de calor por convección. Sigamos entonces la número 9. En la 9 dice, ¿cuántas formas de propagación de calor hay? A ver, ¿cuántas formas hay? Conducción, convección, radiación. ¿Cuántas son? 3, muy bien. Son 3 formas de propagación del calor. Pregunta número 10. La luz proveniente del sol, viene del sol y cae, yo tengo mucho, mucho calor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ¿de qué? De la radiación específicamente. Pregunta 11. La pregunta 11 dice, la imagen muestra una forma de... Ahí quizás en tu texto no lo logres distinguir bien, pero estamos ahí, a ver, más clarita, ahí está la imagen. Es una barra de metal, una barra de hierro que ha sido puesta al calor. Entonces lo han colocado, esa barra ha sido colocado al calor. Recuerda que si tú lo coges, tienes que cogerlo con unos guantes especiales porque si no te vas a quemar. Del más caliente al frío y se va a transmitir ese calor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la conducción, la propagación del calor por conducción. De un lugar caliente, un cuerpo caliente, a un cuerpo frío. Pasamos entonces ¿a cuál? Al desarrollo de la tareita. Como yo no quiero que el día de hoy tengas tareas, simplemente que te concentres a estudiar el día de hoy este tema muy bonito, te voy a ayudar con la tareita. ¿Ya? ¿Cuál será esa tareita el día de hoy? En la página 243, la pregunta 1 dice, ¿cuántas formas de propagación del calor hemos estudiado hoy? Conducción, convección, radiación. ¿Cuántas son? Son 3 formas, ¿no? La alternativa C, 3 formas. Pregunta número 2, dice en la pregunta 2, el calor llega del Sol, a nuestro planeta a través de ondas electromagnéticas. ¿Cómo se llama ese tipo de propagación del calor? ¿Cómo se llama? Se llama por radiación. ¿Ya? Cada vez que diga sol, ya tú sabes automáticamente que es radiación. Pregunta número 3. La imagen muestra una forma de... ¿Cuál imagen? Vamos a ver la imagen. Ahí está la imagen, ahí está un fluido, ¿no? Te decía que los fluidos internamente hay corrientes, estas corrientes de convección. Estamos hablando del calor por convección. Número 4. En la número 4 me dice, se caracteriza porque se produce por medio de fluido. Te decía justo en la pregunta 3 que estamos hablando de líquidos y son fluidos, ¿cierto? Internamente están ahí, que se mueven. Entonces estamos refiriéndonos al calor por convección. El calor por convección. Continuamos entonces, nos falta poquito. En la número 5 me dice, dibuja un ejemplo de calor por radiación. Dibuja un ejemplo de calor por radiación. Entonces, si hablamos de radiación, ya sabes que la palabra radiación, sol. Hay mucho sol. Entonces, ahí está. Ah, también te decía, había puesto un ejemplo, ¿no? Te había puesto el ejemplo de que la ollita, también al acercar sutilmente, no cogerlo, al acercar sutilmente mis manitos, voy a sentir el calorcito. Ahí está una plancha, que la plancha va
nos sale así muy caliente, incluso algunos son con vapor incluido. Sutilmente vas a querer acercar tu manita, en este caso ahí está la imagen con un dedito, va a sentir el calor. También esa es una forma de radiación, porque vamos a sentir, sin necesidad de tocarlo, vamos a sentir el calor. Y justo lo otro que te decía, queda por el sol, ¿no? Tú te vas a la playa en el tiempo de verano, muy rico, te quieres broncear, ahí también está la propagación del calor por medio de radiación. Pregunta número 6. En la pregunta 6 me dice, ¿qué es la energía calorífica? ¿Qué es la energía calorífica? ¿Qué habíamos dicho que era la energía calorífica? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? ¿Qué es la energía calorífica? La energía calorífica, ¿qué es? Es el calor específicamente, ¿no? Es el calor específicamente. La energía calorífica es el calor específicamente. A ver, seguimos entonces. ¿Qué más era la energía calorífica? Es la manifestación. De repente no solamente encuentras la palabra es el calor, sino que encuentras es la manifestación de energía en forma de calor. De repente lo encuentras así, también es aceptable esa respuesta, ¿no? En resumen, es el calor. Pregunta 7. ¿La energía se transmite siempre del cuerpo caliente al cuerpo frío? Cada vez que diga cuerpo caliente y cuerpo frío, estamos hablando de conducción, por conducción. Muy bien, mis queridos niños, esta ha sido la clase, pues, de física, en la cual hemos visto los 3 tipos de propagación de calor, las formas en las cuales se pueden presentar, que son la conducción, la convección y la radiación. Recuerda que conducción, escucha bien las palabritas claves. Conducción me va a decir caliente a frío. Ahí está, palabra clave. Convección, palabra clave, fluido. Palabra clave, fluido. Y radiación, palabra clave, el sol. ¿Ya? Acuérdate, son las 3. Conducción, caliente, frío. Convección, fluido, me va a decir fluido. Y la radiación me va a hablar del sol. Cuando me dice que es la energía calorífica, ¿qué voy a decir? Es la manifestación de energía en forma de calor. O simplemente el calor. O simplemente el calor. ¿Ok? Entonces, esta ha sido nuestra clase de física. Ha sido un gusto enorme volver a verte, volver a estar contigo. Ya sabes que cualquier tipo de consulta nos haces llegar a través de un mensajito. Estamos para servirte. Bendiciones para ti. Cuídate mucho. Que tengas un excelente día. Chao, chao.